Hoy estamos con Julián Román. Pedí mi primera bicicleta para una Navidad y mi papá me la compró y empecé a montar con él. Hacíamos Fontibón, la 26, Sí. Monserrate. La bicicleta es una cultura, digamos, no solamente el evento del domingo de la ciclovía. También el cambio de esa bici y de la cultura de la bici, que empiezan a proponer reivindicaciones urbanas distintas. Yo creo que estos colectivos demuestran que la cultura y la bicicleta es una cosa que está arraigada. Siempre Sí. existen estas imágenes de la bicicleta en Colombia y uno siempre quiere pertenecer a algo. De acuerdo. Y la bicicleta creo que es la cosa más bonita para pertenecer. Por eso probablemente puede ser un patrimonio de los bogotanos y bogotanas. Hola, yo soy Patrick Morales y estamos en otro episodio de En Voz Alta la Cultura Habla. Hoy estamos con Julián Román. Hola Julián. Bienvenido y gracias Muchas por gracias. aceptar No, esta placer. invitación del Instituto de Patrimonio para Feliz. conversar sobre cultura, patrimonio y la bici. La bici, maravilloso. Estamos acá en un lugar increíble en el 7 de agosto. Es un taller y un museo a la vez, se llama Panther Cycles, Vintage Studio. Y este lugar pues lo escogimos para conversar sobre algo que sabemos que te apasiona. Es la bicicleta y sus relaciones con la ciudad, la cultura y el patrimonio, así que de eso vamos a conversar hoy. Feliz, feliz. La bicicleta es parte de mi vida desde los recuerdos más de mi infancia con mi papá, con mi abuelo. Entonces siempre había una bicicleta en la casa, siempre había un recuerdo en la casa. De todas las marcas, cuando llegó el freno Coster, me acuerdo. Que eso era, Yo también me acuerdo. era la locura, el que no tenía freno Coster en Fontibón no estaba en nada. Muy bien, sobre eso vamos a conversar, sobre ese valor de la bici también en las imágenes de infancia, sin duda, y sobre la bici en la ciudad, en Bogotá en particular. Nosotros, Julián, estamos en un proceso de declarar patrimonio de los bogotanos y bogotanas, la cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta. Digamos, estamos en ese proceso por la relevancia que tiene la bici en Bogotá, pero también, y quiero comenzar por ahí, pues porque tu experiencia, no te presenté, pero es que pues presentarte a ti, pues yo no, pues Julián, todos saben que es pues actor de teatro, cine, series. Julián estudió, entre otras, en el TPB, pero también estuviste una parte en la academia de tu padre, Edgardo, un reconocido actor. Y Julián, pues digamos, es conocido por papeles además muy fuertes en la televisión, digamos, muy contrastados además. Sobre eso vamos a hablar también. Perdón por no presentarte, pero es que No, todo el mundo por sabe favor. No, quién no. eres. Y ahora también eres el secretario del Sindicato de Actores de Colombia, que es importante también señalarlo. Pero entonces te decía, Julián, que estamos en estas... Bogotá no tenía declaratorias de patrimonio. Curiosamente, tú sabes que el Ministerio de Cultura tiene varias declaratorias de patrimonio nacional o de la humanidad. Carnaval de Barranquilla, el Palabrero Guayú, y Bogotá no tenía declaratorias de patrimonio inmaterial. Entonces estamos en este proceso hace ya unos años trabajando en esto. Entre las declaratorias que vamos a hacer está la de la bici que vamos a abordar, pero hay otra que yo sé y quería ver como tu opinión sobre esto, que te puede tocar a ti en tu experiencia, y es la declaratoria de la metodología de creación colectiva del Teatro de la Candelaria. Es una de las declaratorias que vamos a sacar también este año. No sé, Julián, te quería como invitar a pensar, ¿qué te parece que esta metodología de creación colectiva, que estoy seguro que conoces muy bien, y no sé si has hecho obras de creación colectiva, sea patrimonio de los bogotanos y bogotanas? Sí, yo creo que hay una cosa muy importante y es lo que el teatro significa tanto en Colombia como en Bogotá. Yo creo que obviamente la gente no dimensiona lo que generó la Candelaria, el Teatro Libre, el TPB, bueno, todas estas grandes teatros y grandes creadores que generaron una cultura teatral. Pero lo de la Candelaria es muy específico porque hoy en día todas las ramificaciones de la Candelaria están vivas en Bogotá. Sí. Un ejemplo perfecto es Petra, por ejemplo. Ellos son dos hijos del teatro de la Candelaria, del maestro García, de esa metodología, de ese trabajo. Bueno, y Peñuela y bueno, toda una cantidad de hijos de esto. Entonces yo creo que sí es muy importante. Evidentemente, la forma creo que más cercana a generar memoria colectiva es el arte, y qué mejor que el teatro. Lo hablábamos hace poco con Fabio, cuando pasó la pandemia,
estallaron las redes sociales, estallaron los contenidos en video, y nosotros decíamos, se va a acabar el teatro, murió el teatro porque ¿cómo hace? Es imposible competir. Y resulta que se fortaleció, se acabó la pandemia y se llenaron todas las salas y se hacen más espectáculos. Solo en Teusaquillo, si no estoy mal, hay 42 salas. En Teusaquillo, que es un barrio, es grande, no es la mitad de Bogotá. ¿Eso a qué lleva a mi respuesta a la Candelaria? Que evidentemente sí es importante tener ese patrimonio, que la gente lo entienda, que la gente sepa de qué se trata, por qué es importante. Hoy en día todavía la gente no entiende por qué es importante el teatro. Obviamente no me bajan de mamerto cada vez que hablamos del tema. ¡Ay, qué mamerto! Pero obviamente uno pone ejemplos grandísimos en la Argentina, en Venezuela, donde el movimiento teatral es importantísimo y fue importante durante muchos años, y empieza uno a explicarle a la gente por qué la importancia del teatro y por qué la importancia de estos movimientos, y sería maravilloso que se volviera un patrimonio, y sobre todo la Candelaria, todo lo que le demos al maestro García y a todos ellos, sus obras, su aguante, su resistencia, en un país tan complejo como este. La Candelaria, entonces, su metodología va a ser patrimonio, y la bici va a ser patrimonio de Bogotá. Ya lo es. Sí, no, ya lo es. Y desde el instituto siempre hemos pensado que, pues, el patrimonio, por supuesto, es las casas, los bienes de interés cultural declarados, ¿no? Todo este patrimonio arquitectónico, pero Bogotá tiene una cantidad de patrimonios muy potentes, no necesariamente materiales, sino también inmateriales, y desde el instituto entendemos que al final el patrimonio, pues, es lo que nos importa. Claro. Es lo que nos importa, digamos, ¿no? Es lo que... Y lo que nos importa, cuando ves la etimología de la palabra importa, es lo que llevamos dentro, digamos. Y en esa perspectiva, pues la bici y la manera como la bici se ha extendido en Bogotá se ha convertido en un patrimonio. Y sobre eso queríamos preguntarte un poco cuál es tu experiencia vital con la bici, empezando por la infancia. Yo siempre, como director del instituto, digo, es que yo sí de bici muy poco, pero a mí me regalaron un monopatín cuando era muy chiquito. Tengo como imágenes ahí en la Merced, vivía mi abuela y me regalaron un monopatín, y los primos de una empezaron a ayudarme como a montar, y caí 1000 veces, era un monopatín amarillo. Pero la bici tiene una particularidad, y es que genera unos afectos muy potentes, empezando por la infancia. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la bici en la casa, en el barrio Fontibón, pues donde tú creciste, digamos, mucho tiempo con tu familia? ¿Cómo es esa relación afectiva con la bici de chiquito? Yo me acuerdo, mi primer recuerdo con la bicicleta es acompañar, mi tío tenía un Simca 1000 y mi papá tenía su primera bicicleta, que todavía la tengo, esa bicicleta todavía la tengo en la casa, y era acompañar a mi papá a Mondoñedo, desde Fontibón, entonces, toda la 13, Mondoñedo y de regreso, y para nosotros era un paseo, porque es que es un paseo, o sea, eso es lejos. Entonces era acompañar a mi papá, parar, darle agua arriba, que le daban el juguito y nos devolvíamos. Entonces ese fue mi primer recuerdo. Y obviamente unos años después yo le empecé a decir, yo quiero bicicleta, y pedí mi primera bicicleta para una Navidad, y mi papá me la compró, y empecé a montar con él, y él era muy paciente. Yo era muy pequeño, yo tenía 9 años creo. Y me llevaba 2 veces por semana, hacíamos Fontibón, la 26, Monserrate, y nos devolvíamos. Tenía mucha paciencia. y esos son mis recuerdos, y conocer realmente, no sé cómo explicarlo, pero desde que empecé a tener la bicicleta, por ejemplo, conocí Fontibón. Para mí Fontibón era mi cuadra. Ya en bicicleta conocí el parque de Fontibón, entendí que era un pueblo, los alrededores, los humedales. Uno se iba hasta donde estaba la planta de Coca-Cola, al lado había unos humedales maravillosos, que obviamente ya no existen porque ahora son edificios. Ir hasta allá en bicicleta, mi infancia fue todo el tiempo en bicicleta. Entonces es como ese olor a campo, a Fontibón, a ese sabor de irse a montar bicicleta sin agua, y ese sabor como de tener una moneda de 500 en la boca porque no tome agua. Como que todos esos recuerdos son muy chéveres con la bici. Hay algo en eso que dices que es muy lindo, y es que esta ciudad, como muchas ciudades del mundo,
va creciendo y va arrasando memorias, historias y barrios. Y barrios. Y un poco, pues, la idea del instituto también es preservar lo que llamamos la vida barrial, ¿no? La vida de proximidad, ¿no? Esta vida donde tú realmente puedes descubrir territorios que sin la bici tal vez descubrirías de otra manera. De acuerdo. Sobre eso, para esta declaratoria de la bici hemos pensado mucho en cuál es la experiencia de un ciclista construyendo una mirada de Bogotá que no tenemos los que no somos ciclistas, los que la caminamos o vamos en transporte. Bueno. ¿Qué experiencia, qué cartografías construye uno con la bici distintas? Es completa porque con la bicicleta ves, con el carro no ves, con el carro como que uno maneja y está como siempre al frente, a no ser que vayas de pronto de copiloto. Pero con la bicicleta uno siempre está viendo, siempre está mirando, siempre está referenciando. Yo tengo recuerdos completos de Fontibón y de la calle 13 rural, no lo que es ahora, que es esa vía grandota con ese peaje rural, lleno de vacas, humedales, los olores, que realmente era salir a montar bicicleta a Mondoñedo, era era un paseo. De hecho, Fontibón era un pueblo. Fontibón, Madrid, Mosquera, era maravilloso. Entonces los recuerdos que yo tengo de Fontibón y de esos primeros años de bicicleta son maravillosos, de verdad son como fotos. La 26 antes de que se convirtiera en lo que es ahora, antes de Transmilenio, antes de todos esos complejos que pusieron de hoteles, esos también eran humedales maravillosos, eso, uno veía garzas, uno veía una cantidad de cosas, era divino. Yo me acuerdo de las imágenes más bonitas, era montar con mi papá los domingos en la mañana y esa neblina en esos potreros maravillosa, con ese sol saliendo, era precioso, era precioso. La bicicleta siempre le da a uno grandes imágenes, siempre. Tal vez por eso fuera de cámaras decías que la experiencia del rodillo en pandemia casi te enloquece. Casi me muero. Obviamente yo tenía rodillo y uno antes de pandemia era como, hoy me dio pereza salir. Sí, sí. Llovió, entonces montaba en rodillo. Hoy en día puede estar lloviendo, yo salgo como sea y me lavo. Sí, es que no sé si cometí el error, pero estuve 4 meses sentado en un rodillo al frente de un computador, mirando por una ventana una ciudad vacía y se volvió cero agradable. De hecho, cuando me empecé a bajar del rodillo, le empecé a coger un poco de pereza a la bicicleta, pero no fue sino que primer día y salí con unos amigos a la Sabana, Bogotá y ya, otra vez, chao, y guardé ese rodillo. ¿Y quién es tu parche de bici? ¿Quiénes son? Pues seguro ha ido cambiando sin duda en la medida que te vuelves un ciclista pues más, digamos, confirmado, pero ¿quién es tu parche de bici? Pues yo montaba muchísimo con Elkin Díaz. Elkin, afortunada o infortunadamente, se fue a vivir a Santa Marta, entonces no lo volví a ver. Y una gran amiga mía que se llama Katy Orrego, que es una ciclista total, ella fue la que me volvió más adicto a la bicicleta, porque ella es de las que se sabe las nóminas de todos los equipos de Colombia, quién está en el Sky y quiénes son los segundos, que es impresionante. Con ella, y ese es mi grupo, pero tengo una cosa que he adquirido con los años, y es que me gusta montar solo. Okay. Me encanta montar solo. Tengo un problema con los horarios de esperar. Entonces eso de nos vemos a las 6 en tal lado y son las 6:15 y no han llegado, el ojo me empieza a hacer así y empiezo a contar, estoy perdiendo 15 minutos que puedo estar montado. Entonces montar solo se ha vuelto una experiencia muy interesante también porque sí es una conexión muy fuerte, porque está uno solito y eso. Para mí la bicicleta se volvió algo como lo que nunca logré con la meditación, realmente estar. Cuando está uno en bicicleta es muy difícil pensar en otras cosas, porque o es la respiración, o me está doliendo la rodilla, o cuidado con el carro, en qué cambio voy, cuánto me falta. Entonces está siempre ahí, es maravilloso. Entonces eso me gusta porque cuando uno va en mucho parche, pues empiezas uno a hablar, y entonces le una charla. Y la arepita. Entonces, ¿qué? ¿Paramos a comer? Bueno, paramos a comer, que también es un planzazo. Sí, sin duda. Pero con esta obsesión que yo he logrado con la bicicleta, que es una obsesión de verdad que me gusta, salir a montar solo de verdad es un placer, un placer. No le veo problema a nada. Los domingos todo el mundo dice, qué pereza patios, porque es lleno, a mí me encanta. Me parece delicioso, lleno de gente, sí, yo sé que es lleno de gente, pero qué delicia
mi bicicletica y ver gente y saludar un poco y empiezo a encontrar a ciclistas recurrentes todo el tiempo. Entonces es una delicia, es una obsesión muy chévere. Y cogí una disciplina que me gusta mucho, y es que cuando estoy trabajando en televisión los horarios por lo general son desde las 7 de la mañana. Sí. Yo ya me levanto a las 4, 4 y media para patios, estoy llegando a 5 y media, 6 a mi casa, alcanzo a estirar, a bañar, a desayunar, y apenas estoy terminando de lavar la boca, llegan por mí, entonces es perfecto. Nosotros en un momento desde el Instituto de Recreación y Deporte nos dijeron, declaremos la ciclovía. Sin duda es un patrimonio de los bogotanos, sí. Sin duda. Sí. Y es el antecedente de muchas cosas que han pasado con la fortaleza de la bici en Bogotá. Pero cuando tú hablas de esa construcción, de ese reconocimiento de territorios de Bogotá, uno ve que la bicicleta es una cultura, digamos, no solamente el evento del domingo de la ciclovía. Y en esa perspectiva nuestra declaratoria también reflexiona mucho, Julián, sobre un cambio que ha tenido la bici en Colombia. Claro, todo el momento de los grandes deportistas, que pues aún se mantiene sin duda, con Egan, pero pues Parra, digamos, todo, Lucho Herrera, todo ese momento de... El equipo era Café de Colombia. Café de Colombia, que esa imagen de Lucho sangrando, yo me acuerdo mi abuelo llorando viendo el televisor. Esos momentos muy... Yo demasiado. También lo recuerdo, estaba bajando de Alpe de Hueso. Sí, se metió un coñazo y ese día él no podía... Si él no terminaba la etapa o le sacaban un minuto, perdía la de Pepas. La de la montaña. La de la montaña. Y este man, y en esa época, cero casco. Sí, esos cascos eran de cuero los que usaban, eran como de cuero, eso era cualquier cosa. O sea, esos manes no se mataron porque mi Dios es muy grande. Y este tipo se levanta y termina. Y así mil historias. O sea, los ciclistas son de otro nivel. Yo he tenido la fortuna de conocer varios. Egan, el Chavito, Oscar Sevilla, que es un tipo que tiene mi edad, tiene 46 años y sigue corriendo la Vuelta a Colombia y llega de segundo, el año pasado se la ganó. Y las historias son impresionantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un tour o 2 tours, el Bananito iba corriendo y se cayó delante de Rigo. Le dañó el cambio a Rigo, fue el día que le dañó el cambio a Rigo. El Bananito se sube y termina, le faltaban 90 kilómetros y el man terminó, llegó a la meta, me acuerdo, bañado en sangre, se ha cortado la cabeza. El man se baja a la bicicleta, lo empiezan a curar y le dice el médico, yo creo que mañana puedes correr. El man, sí, yo puedo correr, y le miran el tobillo de este tamaño. Se hizo 90 kilómetros fracturado y uno dice, o sea, a mí me da gripe y no me subo a la bicicleta. Y son de otro material. No sé si es la bicicleta, yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Algo que sí es fijo, sobre todo en ellos, en estos deportistas de alto rendimiento, es que sí les gusta sufrir. Frío, calor, hambre, el tema de las dietas. Alguna vez acompañé a Esteban, que estaba entrenando con su anterior equipo aquí en Colombia, y yo, porfa, déjeme ir a verlos, cómo hacen, cómo duermen, cómo es. Estaba con Jade, me acuerdo, el hermano, que todavía estaba corriendo con él. No comen, o sea, los tienen en unas dietas, entonces ellos se levantan, los miden, te subiste, te lo juro, 3 gramos, entonces hoy no vas a comer la barra de arroz, sino te vas a comer una barra de mantequilla de maní, pero igual van a ser los 120 kilómetros, es una vaina muy tesa. Sí, lo es. De verdad, son unos superatletas. Pues claro, cuando a mí me dicen usted es ciclista, es como, no, yo soy un entusiasta del ciclismo. O sea, esta gente lo es Oscar Sevilla, o sea, es gente que realmente tienen una cosa en la cabeza completamente diferente a la de los demás. Y está claro, esa dimensión de la imagen de Lucho es una imagen casi de un Cristo. Es un Cristo, y está la dimensión del heroísmo y de un sentimiento nacional que crearon muy fuerte, y en particular los 90, digamos, aún, pero está esa dimensión. También el cambio de esa bici y de la cultura de la bici ha mostrado que en la ciudad empiezan a aparecer en los años también 90, 2000, un montón de colectivos y colectivas de la bici. ¿Qué cantidad? Que empiezan a proponer reivindicaciones urbanas distintas. ¿Tú tienes alguna relación con esos colectivos? ¿Los ves, digamos, que es la bici, pero en clave de derechos de las mujeres? Sí. O la bici en clave de la primera línea. No sé, hemos visto como muchas reivindicaciones. Hay los chicos, los pasiclistas, por ejemplo, que es un colectivo bastante interesante y es como el tema de la paz, pero también la enfocan en el paz en las villas, que es maravilloso. De acuerdo.
que es muy oportuno y necesario, porque yo creo que estos colectivos demuestran que la cultura y la bicicleta es una cosa que está arraigada. Los recuerdos de nosotros, si usted ve una serie, no hay serie donde no salga algo de ciclismo. Acuérdese de Santropel, ese personaje tan divino, ese cura en esa bicicleta todo el tiempo, el panadero, siempre existen estas imágenes de la bicicleta en Colombia. Y yo siempre decía, hay que agradecerle, es horrible lo que voy a decir, perdón, hay que agradecerle a los políticos que han atrasado nuestras vías y nuestras ciudades, porque gracias a ellos la bicicleta cada vez es más efectiva. Sí. Yo ando en bicicleta porque es imposible andar en Bogotá, de verdad es imposible, a mí me rinde infinitamente. Las ciclorrutas, por los andenes, por donde sea, una vuelta en carro se te toma de verdad 2 horas, más la parqueada, más la salida. En bicicleta es breve. Y salir a las horas pico en la ciclorruta es impresionante. Cuando voy a patios a las 4:30, cuando ya estoy bajando, que es 5:30, 5:45. Sale la gente al trabajo. La ciclorruta ya está llena, o sea, ya hay trancón. En la séptima ya hay trancón de bicicletas. Entonces sí es un tema ya también de vida, de existencia, de subsistir y existir en una ciudad tan difícil para moverse como Bogotá, porque lo es muy difícil moverse en Bogotá, o sea, una distancia de 5 kilómetros toma 1:10, es como que no hay vías. Y eso es interesante, el promedio, Bogotá se hacen 2 millones de viajes al día, es una cifra muy importante, obvio, pues están los 600 kilómetros de ciclorrutas, pero pues hay muchos itinerarios que no están con ciclorrutas, igual se hacen, y lo que hemos identificado es que está la gente que está, digamos, apasionada con la bici en esto, en cómo conocer y moverse y pensar y meditar, y está la gente que también usa la bici para trabajar porque le sale más barato, porque se mueven mejor para ir a un lugar y volver, y también están los oficios tradicionales de la bici que van a entrar en esta declaratoria, y este lugar que mirábamos antes de entrar aquí, Julián, es muy bonito porque los oficios tradicionales están muy cercanos también a los barrios. 7 de agosto es un lugar muy reconocido de los oficios, es un patrimonio pues, de los talleres. ¿Qué tanto sabes tú de cuando te pinchas o te varas o te...? Lo básico, sí, lo básico, o sea, yo me despincho, pero se me llega a romper la cadeneta o el descarrilador medio se me va y yo empiezo a llorar y es esto, ¿cómo se arregla? No tengo ni idea, pero pues no, me desvaro. ¿Cuál es el tema? Yo tengo 2 bicicletas, una básica que es la look normal, con guayas, con todo perfecto, que si le pasa algo es facilísimo. El lío es cuando llegan las tecnologías, entonces la que me regalé cuando yo cumplí 40 años, entonces estos son cambios eléctricos, milimétricos, entonces te explicaban en el cosito, entonces usted puede programar que ella solita haga los cambios para que usted... Se le acaba la pila de esa vaina y usted se odió, y esa vaina no entra y queda uno en la mitad de la vía con el peor cambio, por favor ayúdenme. Entonces, pero sé lo básico, o sea, sé cambiar una llanta, sé hacerle una limpieza a la bicicleta, eso es uno de las cosas, por ejemplo, que me gusta hacer un domingo, después de montar, y sobre todo si la bicicleta queda llena de barro, llego a mi casa sin lío, la desbarato, me quedo 2 horas feliz, y ese pichito es una obsesión más rara, pero bueno, prefiero esa obsesión que otras, la verdad. Ahí, y en eso también, en esto preguntaba también lo de los oficios tradicionales. Claro, las nuevas tecnologías pueden amenazar un poquito estos viejos talleres, pero igual hay muchas bicis aún, de las clásicas, de las que se pueden arreglar en taller. Pero también hemos detectado en ese trabajo de 2 años que hay una diferencia, por supuesto, en viajes entre hombres y mujeres, sin duda. Más o menos el 25% de los viajes diarios de Bogotá son mujeres y el resto son de hombres. Todavía hay una brecha muy grande. En tu experiencia, sé que montas más solo, pero pues también te has conectado con muchos colectivos, colectivas, gente que le gusta la bici. ¿Has visto esa diferencia entre los hombres y las mujeres, esa brecha de género en la bici, digamos? Pues yo hoy en día ya no la veo. Yo creo que el ejemplo es patios, por ejemplo. Hace 15 años usted veía 10 ciclistas subiendo y bajando. Hoy es impresionante, a cualquier hora, ciclistas, tanto hombres como mujeres. Es impresionante. Uno abre las redes sociales y son
15 mujeres ciclistas amateur, profesionales, dando tips, embajadoras de marcas, que uno dice, ay, un día me pasó por Bocón que me encontré una de estas embajadoras que dije, no, le voy a meter una sonada. Casi me muero, y claro, uno con ese orgullo rojo, se me salían los ojos, haciendo el vino, yo no puede ser que esta mujer me esté sacando 10 metros. Pero sí, es impresionante, y son estas nuevas generaciones, yo no sé si la palabra cuál sea, pero creo que sí se toman más en serio el tema. No sé si es por las redes sociales, no sé si es porque quieren sobresalir en eso, entonces por ende se toman muy en serio. Y uno ve a los amateurs hablando de dietas y de... A mí eso me resbala un poco porque es que yo no entiendo de eso. Entonces como que no, entonces si quieres hacer patios tienes que comer 35 milímetros de avena. Y es como, no, un cafecito y subes. O sea, no me quiero ganar nada, quiero simplemente subir. Pero hoy en día es impresionante, ¿no? Entonces y los giros y la vuelta de Rigo y la vuelta de Egan y la vuelta de no sé quién y ¿cómo se llama? El del Tour de Francia que hacen también. Entonces uno va a estos eventos y es impresionante la gente cómo se mete en la película y es súper chévere también. Y la actitud de la gente, pues, estoy corriendo una vaina tesa y es como, no, pero bueno, es chévere, es increíble, es muy interesante. Lo agradece uno mucho. Lo agradece uno muchísimo que pasen todas esas cosas. Obviamente uno sabe que hay unos negocios ahí detrás y que está muy bien. Pero lo que está generando en la cultura en Bogotá es impresionante. El 7 de agosto hoy en día es imposible venir un fin de semana. Es lleno, arreglando, comprando. Y esto no pasaba antes. Sí, uno sabía que en el 7 de agosto eran 4 almacenes donde uno venía y compraba la bicicleta. Pero ahora, sí. Ahora uno no sabe dónde parar. Entonces aquí venden esta, pero aquí venden esta, y entonces estas son estas. Y esa pobre billetera sufre. Y eso es lindo porque es también la interrelación entre, y por eso hablamos de una cultura de la bici en Bogotá, porque, claro, 7 de agosto son los talleres. Si el 7 de agosto, por ejemplo, estuviera con esa presión inmobiliaria que vemos mucho en Bogotá, esos talleres podrían desaparecer. Seguro. Y por consiguiente el ecosistema, es decir, la cultura de la bici también estaría en riesgo. Entonces, esta importancia de estos oficios tradicionales, que es lo que llamamos como un poco patrimonio a escala vecinal, digamos, son patrimonios porque son heredados de padre a hijo, y es muy potente entender entonces ese ecosistema, es decir, la cultura de la bici. Y ahí te quiero llevar al siguiente tema. Sin duda por tu trayectoria, Julián, y por tu voz también en la reivindicación del papel de la cultura en la sociedad. Si yo te dijera, porque lo pensé mucho antes de encontrarme contigo, viendo, pues, ya las conocía, por supuesto, muchas de las películas pues, en las que has estado, o las series. ¿Cuál de las series que conoces, digamos, en las que estuviste o no, para ti serían patrimonio de la ciudad? De las series, para mí, te lo digo, Don Chinche, probablemente. Chinche, para Bogotá, claro. Estoy pensando, sin duda, Don Chinche. Romeo y Buceta. Romeo y Buceta. Para ti, bueno, Romeo y Buceta, otras, ¿cuáles serían, digamos, esto de que sea un patrimonio como una especie de identidad que nos confronta, ¿cuáles serían? Yo amaba una comedia que era cachaquísima, que era Dejémonos de Vainas. Sí. Que, o sea, pues Daniel Samper, papá, escribía maravillosa esa serie y creo que era una mirada muy interesante de los 80 y de los 90 de Bogotá. La pasan por Señal Colombia y yo me engancho a veces y es como, claro, esa Bogotá existía. Exacto. Que era todavía una Bogotá rural. Aposentos Tuta, no había una eso, cosa... de Romeo y Buceta, ¿cómo era que se llamaba? Epaminondas Tuta. Sí. Sí. Y Josefa era de Aposentos Tuta. De Aposentos Tuta. Sí, era maravilloso. Y estos personajes de la tía Loli, de esta sociedad bogotana, que él la dibujaba como arribista de estrato 16, pero se burlaban de ellos porque era como, si eres tan estrato 16, ¿por qué no vives en Nueva York? Julián, y en cine, claro, pues es que siempre el arte y pues digamos, es subjetivo en muchos sentidos, pero Cóndores no entierran todos los días, digamos, que abrió pues una reflexión muy grande sobre el conflicto armado colombiano.
en el caso de Bogotá, la estrategia del Caracol, que sigue siendo un referente con ahí le dejo su puta casa pintada, que se volvió pues un leitmotiv de... Y hablando de ciclismo, el final, la gente se acuerda del final de Aquí le dejo su puta casa, pero el final de la película es el ciclista llegando al barrio de Invasión solo y todo el barrio esperándolo. Sí, ese es final verdad. es bellísimo. Es verdad, no, y no. es el ciclista que lo hace un actor que se llama Ulises Colmenares, me acuerdo. Que era el ciclista, que es el último que sale corriendo porque es el que prende el último taco de dinamita. Sí. Y ese final es precioso, esa cámara, y él subiendo esas, y todos, ¡ah, campeones! Eso es bellísimo, esa película es bellísima. Cóndores ni hablar, es de mis películas favoritas. Francisco Norden, creo que le debemos un acercamiento en el cine a lo rural y al entendimiento de esta violencia que vivimos, ¿no? Y esta violencia justificada siempre por algo, por los principios, por los valores, por mi religión, por mis colores. Esa película es impecable. Escuchándote también el papel del arte es incomodar también, ¿no? Recordarnos también que precisamente pues, todos estos debates que ha habido sobre la televisión que estás señalando hacen parte de algo que nos pasó y que estamos, digamos que estamos trabajando. Ese papel del arte, ¿cómo lo ves tú ahora en esta coyuntura? El papel de la cultura en un país como Colombia, con la guerra que tenemos abierta, con, por supuesto, la desigualdad, la segregación. ¿Cuál es tu mirada? Porque has sido pues, muy militante en el buen sentido, no hay mal sentido. Has estado muy al frente, digamos, del tema del papel de la cultura. Nosotros en el instituto sabemos que el patrimonio también es lo que nos incomoda, porque es que el patrimonio no es solamente lo que nos une de manera armónica. ¿Cuál es para ti ese papel de la cultura en este momento histórico que estamos viviendo en Colombia? Pues yo creo que lo dijiste, es que si el arte no incomoda, si el cine no incomoda, si el teatro, la televisión, la pintura y la música, nuestros filósofos, nuestros pensadores no incomodan, pues yo creo que se pierde la base de querer contar historias. Yo no hago teatro para decirle a la gente, mira, piensa así. Sí, mira, esta es la respuesta de la violencia en Colombia. No, todo lo contrario. Yo creo que el éxito de las grandes obras de teatro, de las grandes películas, es que te dejen con 10.000 preguntas más. Y que la gente salga de una sala de teatro y diga, ¿eso sí pasó? ¿O eso cómo fue? Venga, no, yo quiero saber de esto. Y yo creo que eso es fundamental. El incomodar, siempre hay que incomodar, siempre. El humor tiene que incomodar también. Jaime Garzón lo hacía perfecto. Visionario, estaba 45 años más adelantado de todos nosotros. Él incomodó a todo el mundo, pero al incomodarlos a todos nos puso a preguntar, ¿cuál es la función de un embajador de Estados Unidos en Colombia? Porque es tan relevante. Y este político, ¿por qué si pagó cárcel todavía sigue? Porque incomodaba y nos incomodaba. Ese personaje de él nos incomodaba a todos. Los que no quieres, mira lo complejo que es que esto lo he hablado mucho con mucha gente. Incomodaba tanto al light como al intelectual. Al light porque cómo era posible que saliera sin dientes. Y lo veía. Sí. Y lo hacía verlo. Y lo hacía entender o escuchar sobre algo que él quería. Y al intelectual le decía, ¿cómo es posible que le pregunte a Monseñor sobre Nietzsche? Un genio. Y eso yo creo que es fundamental. La Candelaria sea eso, con todas sus obras. Incomodar, decir, contar, esto no es así, averigües esto porque fue así. Y esos ejercicios de creación colectiva de ellos eran maravillosos. Cuando yo estudiaba en el TPB uno iba a verlos y uno decía, pero ¿cómo hacen? Y uno pensaba que, claro, uno pequeño decía, claro, creación colectiva era sentarse y bueno, entonces hoy voy a hacer, eran trabajos de años y años para hacer el Quijote. Yo cuando hablé con Coco, Coco me dijo, no, son 7 años, hermano, son 7 años camellando, todos los días, para lo que usted vio, de hora y 20. Wow, sin duda. Tremendo. Y tal vez me haces pensar mucho en no lo había pensado lo de Jaime Garzón, porque claro que nos incomodaba, pero también supo hacer una cosa que tiene mucho que ver con los patrimonios. Sus personajes eran cercanos a la vida cotidiana de nosotros. El edificio, el portero, pues, Néstor Elí, divino. Pues la cocinera de Palacio, sin duda, el personaje de derecha, digamos, logró fusionar un poquito esos personajes con los que nos reconocemos y interactuamos cotidianamente con una manera pues de
interpelarnos como país, sin duda. Sin duda, sin duda. Es que por eso él estuvo tan avanzado, por eso incomodó tanto y por eso lo mataron. Porque es que estaba... Jaime, esto es horrible, pero Jaime en otro país, pues realmente no lo matan. Mire lo que pasa en Estados Unidos. Un man como Sean Penn puede ir a un programa de humor a disfrazarse del presidente de Estados Unidos y burlarse. Sí. Y sigue trabajando y no lo vetan y no lo amenazan de muerte. Uno aquí hace un comentario sobre el expresidente Virgen Santa. Hay que irse de Colombia. Aquí todavía somos una cultura religiosa, patriarcal, no me toque esto, no se toca. Y Primo Rojas lo decía perfecto, o lo dice perfecto. Primo Rojas es un maravilloso humorista colombiano, bogotano, que dice, hay tres cosas que en Colombia no se puede hablar, ni de la muerte, ni de la mamá, ni de la pobreza. Usted no puede hablar de eso porque lo matan. Usted no puede hablar de la mamá mal. La pobreza es algo que no se toca y la muerte ni hablar. Aquí no hay muerto malo. Entonces es muy interesante cómo todavía nuestra cultura está en contra de eso, está en contra de un Jaime Garzón, está en contra de un matador, está en contra como de gente que quiere un poco romper esto como nada es sagrado, nada es sagrado, pero aquí todo lo volvemos sagrado, todo. Los futbolistas son sagrados. Aquí yo siempre me meto en camisa de 11 varas, pero qué hijo de madre. Aquí es más importante si James está saliendo con alguien que una investigación de falsos positivos, por ejemplo. Y se vuelve una noticia, lo ves en todos lados. James está entrenando de nuevo. Y es como si él es futbolista, él entrena, él tiene que entrenar. O sea, ¿qué nos pasa? Cambiemos. Porque, esto es una pregunta ya casi más de cierre, pero personal también. ¿Por qué en esta interpelación de lo que está pasando con el momento de la cultura en Colombia, crees tú que los actores han tenido más voz? Ahí están muchos gestores, sin duda, ¿no? en este rol de interpelación que se ha hecho en el último año. ¿Por qué los actores son los que más son visibles? Tal vez porque su recorrido hace, tú interpretaste a Carlos Castaño, pero también a Chávez, o su recorrido hace que tengan una mirada de país donde interpelan más. ¿Por qué son más visibles los actores en este momento donde el tema de la cultura está siendo un tema de debate? Yo creo que lo que está pasando con los actores en Colombia un poco tiene que ver en el movimiento que viene hace 7 años, donde los actores entendimos que no podíamos seguir esperando que nuestras condiciones cambiaran por la buena voluntad de una persona que dijera ustedes tienen derechos. Eso no iba a pasar. No iba a pasar. Entendiendo la generación de mi papá y detrás de la generación de mi papá, fueron actores con muchos temores, por muchas razones, porque pues mi papá cuando empezó a actuar eran los 70, decir que pertenecía a un sindicato en ese entonces y hoy en día todavía es como, es de izquierda, va a quemar los canales. Entonces ese miedo generó que durante muchos años no existiera esa vocería. Hoy en día las nuevas generaciones es como dicen unos chicos, ya no le comen a eso, ya no le comen a eso. Que usted es de izquierda, dígame lo que quiera, yo simplemente estoy peleando mis derechos. Entonces ese ejercicio llevó a que saliera la ley del actor y muchos actores dijeran, sí, es que la forma es participar. La forma es participar en la política, y participar en la política desde mi punto de vista es, yo no me voy a meter de senador ni sino participar desde mi gremio a lo que yo necesito, que fue mi ejercicio, pasar una ley del actor, ir al Senado, hacer lobby y sacar esa ley y conocer un poco las entrañas de cómo funciona esto. Y lo hice porque creo que creo en el arte, creo la importancia de los actores, creo que esto es un oficio también. Creo que esto es un trabajo importantísimo, más allá del entretenimiento, del tapete rojo y todo, sino lo que generan los actores es muy, muy importante. Entonces yo creo que por eso en los últimos años hemos visto tantos actores tan activos, cuando antes no pasaba. Era muy difícil escuchar a un actor como que hablar de política. Se metieron 2, no les fue muy bien. Pero creo que esa es la importancia y creo que va a empezar a pasar también con la gente de la música. Creo que ellos también se están dando cuenta que si no participan con sus leyes, se van a quedar ahí.
como llevamos los actores, sin derechos, sin regalías, sin unos reconocimientos básicos. Y hoy en día eso ha cambiado y a mí me encanta ir a una grabación y ver actores de 20 años ya hablando del sindicato como es. Yo pertenezco a un sitio donde me siento representado. Eso es un cambio maravilloso y creo que eso lleva a un cambio de país, donde la gente empiece a entender que lo grupal es importante. De acuerdo. La comunidad, como el ciclismo. Esta comunidad genera cambios. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, y por eso digamos, ese tránsito de audiencias a comunidades que ahora es mucho más fuerte, es interesante, y por eso la bici tal vez nos pareció que también podía constituir un patrimonio de la ciudad, porque tiene toda esa dimensión que tú dices de lo político, de la interpelación, de construir territorialidades, cartografías, porque no ha habido una serie sobre o sí ha habido, sobre los escarabajos, sobre la bici, no lo... Hay una muy vieja que se llamaba El Cacique y la Diosa. Ah, sí. ¿Se acuerda? Que era Juan Pablo Schuch y Liesel Poldevik, puede ser, no sé si lo estoy diciendo bien, que era una yo no la volví a ver actuar, que era una chica rubia, ojiazul, y Juan Pablo Schuch, que sigue activo. Y ahorita van a estrenar, dentro de muy poco, la están terminando de grabar para Amazon, Rigo. ¿Ah, sí? Le hicieron la historia a Rigo y está divina. Me la estuvieron contando y pude ver como los avances y está muy bien, está muy bien. Es que la historia de él para una novela, la historia de Rigo es una novela, entonces... Y Rigo es un personaje increíble. Es un personajazo. Pero en la serie está Robinson Díaz haciendo el papá de Robinson, ustedes no saben lo que es. Papá de Rigo. El papá de Rigo. De Rigo. No, esto es Bocato y Cardinal. Esa serie va a estar muy chévere y a los que nos gusta el ciclismo la vamos a disfrutar, pues porque cuentan la historia, o sea, es que la historia de Rigo es divina por todo lo que pasó, la muerte de su papá y todo, pero que la bicicleta lo lleva a salvar su vida. De acuerdo. Y me permitiría hacer un paralelo del arte. A Rigo lo salva la bicicleta, a Juan Gabriel lo salvó el saber escribir canciones y cantar. Entonces, qué bacano que estas historias se cuenten, porque sí es impresionante. O sea, Rigo era para haber terminado también o de gatillero, o de cobrador de gota a gota, y el man dijo, no, mire, y vea dónde está, es un tipo, lo conocen en todo el mundo. Es increíble. Por fin ya no es, uno ya no va a Berlín y ya no te dicen, Pablo Escobar, colombiano, Pablo Escobar. Te dicen Rigo. Ya es, Rigo. ¡Ay, por fin, me puta! Arrancamos hablando de la bici y terminamos hablando del conflicto armado, de las historias personales, de la infancia, de los derechos a la ciudad, sin duda, y de la importancia de lo colectivo. Un mensaje final, Julián, sobre esta importancia de lo colectivo para construir derechos, para construir vida. No, importantísimo. Es que mi papá yo soy lo que soy por mi papá. Lo que pasa es que mi papá era más callado que yo. Creo que yo hablo más que él. Pero mi papá siempre me decía, si usted no cree en lo colectivo, váyase a vivir a una isla y sea feliz en su isla. Pero es imposible. Mi profesión me hace que yo tenga que creer en lo colectivo. Como actor yo dependo de otros actores, y no solo de otros actores, de los chicos de las cámaras, del sonido. Y eso genera comunidad. La bicicleta genera comunidad. Uno sale, yo soy de los ciclistas que saludo, yo soy insoportable. Yo voy a decir, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hay un meme buenísimo de eso que es como, se le nota la edad al ciclista que saluda a los 45 que se encuentra. Ese soy yo. Buenos días, buenos días. Pero es comunidad y tiene temas de hablar y de encontrarse. Hay un parche maravilloso, yo no sé si todos lo están haciendo, se encuentran todos los jueves a las 7 de la noche y hacen patios. Y son cientos, por no decir miles. Y a mí, obviamente el señor que va en el carro le parece horrible, me parece un espectáculo divino ver todas esas lucecitas rojas subiendo a las 7 de la noche. Deporte, comunidad, suben, consumen, comen aguepanela, arepa, bajan. Eso yo creo que eso es lo bonito de la ciudad. La posibilidad de generar estas estructuras que uno dice, ay, sí, son fuertes, son muy fuertes. Y a eso hay que potencializarlas.
que están en su página de Facebook, que están en su página de Instagram, que están en Twitter. Son poderosas. El ejemplo perfecto. Yo estoy en Twitter y tengo 3 chats de ciclistas. Robo de ciclista y en 2 segundos aparece, te lo juro. Twitter se empieza uno a mover, apareció hace media hora. Eso es comunidad. Sí. Y eso es una nota. Y se siente uno respaldado por la gente de mi barrio de la bicicleta. Eso es una maravilla. Yo amo el tema de la bicicleta. Es una comunidad muy bonita, muy interesante. Ver todas las cosas que hay diversas de la bicicleta, desde el que le gusta la ruta, el que le gusta la montaña, el que le gusta solo lo de la ciudad. Sí. Eso es bellísimo, pero todos estamos como en la misma sintonía, que es generar comunidad y uno siempre quiere pertenecer a algo. De acuerdo. Y la bicicleta creo que es la cosa más bonita para pertenecer. Y por eso probablemente puede ser un patrimonio de los bogotanos y bogotanas. Estaría increíble. Me invitan, por favor, cuando pase. Estaré en primer con mi bicicleta, con la de mi papá. Prometo ir con la bicicleta de mi papá. Buenísimo. Julián, gracias. No, a ustedes muchas gracias. Qué bacano. Muchas gracias.